Hoy 16 de enero, año 2022, el Señor habló a mi vida. Si tú no quieres creer, estás en tu decisión, esa es tu decisión y tú entregarás cuenta a Dios y yo también entregaría cuenta a Dios. Y yo sé que el hablar algo de parte de Dios trae una responsabilidad porque un día estarás delante de la presencia de Jehová y Jehová me pedirá cuentas de cada palabra que salió de mi boca. Sé que es una gran responsabilidad y sé que también es una gran responsabilidad decir es mentira cuando el Espíritu de Dios lo ha hablado. ¿Por qué? Porque estás blasfemando en contra del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Bueno, estamos 1271 personas y estas 1271 personas compartan esta transmisión, compártanlo. Quiero leer Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Y me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de emperdino corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque ellos son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo: Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Bendito sea el Señor. Mira, la palabra dice: te escuchen o no, tú habla, porque son casa rebelde. Le hablarás a aquellos de duro rostro, porque son casa rebelde. Y dice la palabra: aunque te halles entre zarzas y espinos o escorpiones, no tengas miedo. Y yo no tengo miedo al hablar esto, porque Jehová está conmigo. Y sé de quién vino la revelación y sé quién me va a respaldar. El día de hoy, 16 de enero del año 2022, ya estaba amaneciendo. Me despertó una llamada. A las 7 de la mañana una llamada me despertó, sonó mi teléfono. Pero antes de que sonara esa llamada, mientras yo descansaba, yo estaba mirando en un sueño. Estaba viendo que estaba con mi familia. Pero de repente el cielo se empezó a oscurecer. De repente empecé a mirar que el cielo se oscurecía. Empecé a escuchar truenos y veía relámpagos. De pronto que yo miraba aquello, yo decía: esto no es normal lo que está pasando. Cuando alcé mis ojos a los cielos, yo pude ver un personaje como si tuviera una vestidura o estuviera vestido como con un metal color oro, plata y bronce. Él estaba vestido de oro, plata y bronce, parecía una estatua gigante. Pero él estaba vivo y estaba mirando la tierra. Él tenía un casco en su cabeza, como cuando van los varones a la guerra, van ejércitos a la guerra. Él tenía un casco en su rostro que lo protegía.
Él estaba vestido con esa vestidura de metal, de oro, plata y bronce. Era alto, era gigante. Y recuerdo que cuando yo lo miré, empecé a ver algo hermoso en el cielo se empezó a abrir. Y empecé a ver, iglesia, cómo destellos de luz empezaron a salir de ahí. Pero yo cuando miré el cielo abrirse, yo recuerdo que vi una mesa muy hermosa, una mesa muy larga, una mesa que yo le miré al principio, pero al final no le miraba. Yo pude ver una mesa que ya estaba adornada, una mesa que tenía ya copas, que tenía manteles blancos, que tenía tenedores, que tenía cubiertos de oro, una mesa ya servida. Y yo cuando miré aquello, yo dije, ya la mesa está servida. Mi corazón se gozaba, mi corazón brincaba de gozo, de alegría. Bendito sea el Señor. Y yo empecé a mirar aquello y una luz radiante que salía de aquel lugar. Ya todo estaba servido. Esa es la mesa donde serán celebradas las bodas del Cordero. Alabado sea Dios. Eso era lo que el Señor me estaba mostrando, la mesa donde se van a celebrar las bodas del Cordero. Pero mientras ese cielo se abría, yo también pude mirar un agua cristalina que salía de ahí. Un agua bendita, un agua cristalina tan hermosa. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. De pronto que yo miré aquello, yo seguía mirando aquella estatua gigante, aquel personaje gigante que tenía vestiduras metálicas. Esa vestidura metálica era de plata, de oro y de bronce. Alabado sea Dios. Cuando yo miré aquello, yo empecé a decirle a las personas, Él es Jehová, Él es mi amado Jehová. Él es mi amado Jehová. Y yo le empecé a decir a la gente, miren, Él es mi amado Jehová. Mi amado Jehová es real. Mi amado Jehová es real. Él es real. Mira, mis ojos están viendo a Jehová, decía yo. Mis ojos están mirando a Jehová. Mis ojos están viendo a Dios. Mis ojos están viendo a aquel que ama mi alma. Están viendo a Jehová. Aleluya. Bendito sea Dios. De pronto yo pude ver otro destello que salía del cielo. Yo pude ver, después de la estatua de aquel personaje que tenía una vestidura metálica, yo pude mirar a un personaje que estaba con sus brazos extendidos. Ese personaje tenía la silueta de un varón alto. Y yo pude ver que tenía un destello color amarillo que salía de su rostro. Un destello radiante, era como una llama de fuego que lo cubría. Y yo empecé a decir, Él es Jesús. Jesús ya viene. Las mesas ya están preparadas. Alabado sea Dios. Y el cielo ya se había abierto. Y yo decía, las mesas ya están preparadas. Jesús ya viene a la tierra. Jesús ya viene a la tierra por nosotros. Y yo empecé a gritarle a los cuatro vientos y decía, Jesús ya viene. El Señor Jesús ya viene. Y yo podía mirar al Señor Jesús como una llama de fuego que lo cubría. Después que yo miré aquello, escuché una voz que dijo, antes de que Jesús vaya, los juicios de Jehová, de aquel que ha mirado, los juicios de aquel que tus ojos han visto, caerán a la tierra. Tendrán que descender primero los juicios a la tierra y después la iglesia será arrebatada, me dijo. Me dijo, los juicios tienen que caer primero. Y él me dijo, ¿sabes por qué? Porque el trigo será sacudido. Y dijo, los juicios tienen que empezar a caer. Y yo le grité a aquel personaje que me hablaba en el cielo y le dije, ¿esto será antes de la venida de Jesús o después? Y él me dijo, esto será antes de la venida de Jesucristo. Y él me dijo, pero dile a la iglesia que ya Jesús está más cerca, que ya el esposo viene en camino, que ya Jesús viene por la amada. Y escuchaba aquella voz que era la voz del Espíritu Santo diciéndome, mira el cielo abierto, las mesas de las bodas del Cordero, donde se van a celebrar las bodas del Cordero. Las mesas ya están preparadas, ya están esperando esa mesa los pastores, ya están esperando aquella mesa los hijos del Señor. Después que yo miré aquello, yo empecé a ver los juicios caer a la tierra, pero algo que me asombró, yo pude ver algo muy precioso. Yo pude ver un arco iris que estaba al lado de Jesús.
y al lado de Jehová. Jehová, yo lo pude mirar, yo lo pude ver y pude mirar al Señor Jesucristo, a la imagen del Hijo de Dios también. Bendito sea Dios. Esta revelación nunca se me va a olvidar, porque aquel que ama mi alma, que es Jehová, y yo lo amo, yo lo miré en esta revelación y estoy en cuya presencia de Dios. Él es gigante, Él tiene unas vestiduras metálicas. Jehová tiene unas vestiduras de metal, que es de plata, de oro y de bronce. Aleluya. Bendito sea Jehová de los ejércitos. Y recuerdo que había un arco iris, y de repente miré 3 arcoíris más, eran 4 arcoíris. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, es el pacto de Dios con el hombre, pero el pacto de Dios con él, es el pacto de Dios con el hombre. Pero el hombre ha dañado el pacto. El hombre ha pisoteado el pacto que hizo Jesucristo por la humanidad. De pronto yo empecé a mirar en ese momento los juicios que era la tierra. Pude ver un meteorito que venía descendiendo del cielo a la tierra. Y cuando yo pude ver aquel meteoro descendiendo del cielo a la tierra, recuerdo que yo corrí con mi familia. Y yo le dije, subamos a mi cuarto porque ahí tengo lámparas ya. Y recuerdo que tomé unas lámparas que ya tengo ahí reservadas, preparadas. Tomé lámparas y se las empecé a poner. Le empecé a poner pilas a las lámparas. Y empecé a tomar aquellas lámparas. Y yo recuerdo que cuando ya tenía preparadas las lámparas, le dije, hay que prenderlas porque la electricidad se va a ir. Y recuerdo que escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, sosténganse fuerte, porque cuando este meteoro impacte a la tierra, se va a remover la tierra. Cuando este meteoro impacte la tierra, muchos van a volar hacia muchos lados y caerán despedazados. Y aman salema, cutelema, stila, mahanda, lamas aya. Cuando él dijo, cuando impacte el meteoro a la tierra, muchos volarán desplomados, muchos quedarán calcinados, muchos quedarán en pedazos, porque el movimiento será grande, la tierra timbrará fuertemente. Y me dijo, sosténganse fuerte. Y me acuerdo que yo y mi familia nos sostuvimos fuerte de un pilar. Y empezamos a clamar a Dios esperando el impacto de aquel meteoro. Cuando de repente yo pude escuchar como una explosión y todos los cimientos de las construcciones se empezaron a ser removidas. Alabado sea Dios. Y yo me sostuve fuertemente. Recuerdo en ese momento que cuando eso pasó, la tierra empezó a ser removida. La electricidad al momento se fue. Y escuché la voz del Espíritu Santo que dijo, se los advertí y no quisieron escuchar, les hablé y no quisieron escuchar, mas ya el juicio ha llegado. Cuando menos lo esperaban, ha llegado. Muchos empezaron a lamentar de aquel momento porque no estaban preparados. No estaban preparados ni con agua, ni con víveres, ni con alimentos enlatados, ni con alimentos no perecederos. No estaba preparada la humanidad, ni siquiera con lámparas eléctricas ni veladoras. Y él me dijo, se los advertí. Y me dijo, la humanidad no está preparado para esto, pero ya el juicio fue decretado por el Padre y esto tiene que suceder, dijo, esto tiene que suceder. Iglesia de Jesucristo, prepárate, porque esto va a acontecer, lo creas o no lo creas, yo tengo que hablar, porque la palabra me dice en el libro de Ezequiel capítulo 2, versículo 8, y esta palabra la tomo para mí, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que te doy. Y dice el versículo 5, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, habla, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y mores con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejes de escuchar, y por eso estoy hablando. Quien quiere escuchar y quiera creer, que crea. El que no crea, pero yo tengo que hablar.
porque son casa rebelde. Son casa rebelde. Bendito sea Dios. Cuando yo miré aquello me estremecí. Empecé a llorar, me arrodillé. Me arrodillé en aquella revelación y empecé a llorarle al Señor y le dije: Señor, realmente tú lo has cumplido, lo que has hablado a través de muchos. Esto se ha cumplido. De pronto, iglesia, escucha esto, cuando eso sucedió, recuerdo yo que tenía mis lámparas encendidas y empezó a entrar un frío grande a la tierra. Y Ramamamastuli Macanda. Empezó a entrar un frío muy fuerte. Y yo decía: gracias, Señor. Gracias porque tú nos amas, tú nos hablaste. Ya estamos preparados, Señor. Recuerdo que yo fui al lugar donde tenía mis abrigos. Tomé un abrigo y me lo puse. Tomé sábanas y empecé a abrigarme. Y el frío era tan fuerte, tan tremendo. Aleluya. Y escuchaba la voz del Espíritu de Dios que me decía: se los hablé, pero nadie hizo caso. Mira, hijo mío, se los advertí, les di tiempo, pero desaprovecharon el tiempo. Y Ramansa aquí malama aquí tenimas ojalaya. Él me dijo: les di tiempo, pero desaprovecharon el tiempo. El tiempo lo aprovecharon para otras cosas, pero el tiempo no lo aprovecharon para prepararse. Y el Espíritu Santo dijo: les di tiempo, pero lo desaprovecharon. Ahora están queriendo buscar las cosas cuando ya no las van a encontrar. Indarimasuki mandara masaya. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Él me dijo aquello. Recuerdo en ese momento que cuando eso pasó, empecé a ver una persecución a los cristianos. Empecé a ver que la iglesia era perseguida. Y ellos decían que por culpa de los cristianos eso había acontecido, porque eran los cristianos quienes habían dicho que eso iba a pasar. Y cuando empecé a ver la persecución de los cristianos, ahí fue donde yo abrí mis ojos. Me despertó una llamada y eran las 7 de la mañana ya. Ezequiel capítulo 2 versículo 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes, dice Jehová. Yo te he traído esta palabra de Dios. Si la quieres creer, créela. Si no, no la creas. No estoy aquí para convencer a nadie. No te estoy dando hora ni fecha porque Dios no me la dio. Dios no me dijo hora, Dios no me dijo fecha, Dios no me dijo cuándo. Dios no me dijo año, pero lo que sí puedo decirte, que Dios nos está dando tiempo para empezar a prepararnos. Que Dios nos está hablando para que te empieces a preparar. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesús. Alabado sea el Rey. Yo he cumplido con Dios. Quien haya creído, gloria a Dios. Y quien no haya creído está en su decisión. Pero yo he hablado y cumplido con Jehová el Señor. Esto es todo lo que traía de parte de Dios. Que Dios te bendiga.